Hola, buenos días, tardes o noches. Hoy les traigo un FI que he estado trabajando junto con ayuda de una IA, espero les guste. Sin más preámbulo. DXD. Las crónicas de un hombre sin fe. Prólogo. El silencio reinaba en los pasillos de la academia, interrumpido solo por mis pasos lentos iluminados por la puesta de sol. Apartando la mirada del pasillo, observé cómo el sol se ponía, anunciando otro final para este maldito mundo. Se me acaba el tiempo, tengo que darme prisa, murmuré mientras me llevaba la mano a la frente, reconsiderando rápidamente mis planes. Después de todo, los acontecimientos del canon ya se acercaban. Tras mis pensamientos se vieron interrumpidos al oír el suave sonido de un lápiz escribiendo. ¿Hay alguien más en la academia? Murmuré mientras caminaba lentamente hacia la puerta del aula de donde provenía el sonido. Al abrir la puerta, me encontré con cierta persona que era el centro de mis pensamientos, la única persona que puede hacer que mis planes funcionen. Gremory-san. ¿Sigues aquí? Al oír mi voz, aquella persona dejó de escribir y giró la cabeza para mirarme. Sus hermosos ojos azul cielo, casi verdosos, se abrieron ligeramente al reconocerme. Su cabello rojo carmesí ondeaba a través de la ventana abierta junto a ella, ofreciendo una vista preciosa. Sensei, murmuró sorprendida, luego se aclaró la garganta y sonrió. Estoy organizando algunas actividades del club y algunas tareas, incluida la tuya, Sensei, dijo con una leve sonrisa. ¿Y tú, Sensei? ¿Por qué sigues en la academia? ¿Incluso Souna y los demás miembros del consejo estudiantil ya han regresado a casa?, preguntó con curiosidad. Me quedé en la academia para aclarar algunas cosas sobre las próximas clases y para despejarme un poco, respondí mientras me acercaba lentamente a donde estaba sentada. Vaya, Sensei, espero que no nos deje tanta tarea como en la clase de hoy, replicó Rias, volviendo a concentrarse en su cuaderno. Observé en silencio el estado pensativo de Rias mientras resolvía problemas de trigonometría. Mi mirada pasó de su hermoso rostro a su cuello blanco cubierto por algunos mechones de cabello rojo carmesí. ¿Debería hacerlo ahora? Mi mirada, normalmente indiferente y sin rastro de emoción, comenzó a recuperar su estado habitual. Ojos llenos de locura y odio. Mi mano se deslizó lentamente hacia la empuñadura de la espada de luz, la misma que siempre llevaba a la academia. Era tan común que la llevara conmigo que ninguno de los demonios de este puto lugar mostraba interés alguno en mis movimientos. Después de todo, siendo demonios, seres superiores a un humano, no le resultaría difícil percatarse de los movimientos de un pobre humano. Me arriesgaré. Después de tantos años, mi plan comenzará. Agarré con cuidado la empuñadura de mi katana y la apreté ligeramente, sin apartar la vista del cuello indefenso de Rias. Hoy comenzará mi plan plurianual. Hoy será el principio del fin del universo de High School de XD. Hoy morirá Rias Gremory. Capítulo 1, estaba delicioso, Mother, dijo un joven enérgico de unos 21 años. Lava los platos y guárdalos, respondió su madre, que rondaba los 40 años. De acuerdo. Dijo, pero tan pronto como estuvo fuera de la vista de su madre, se dirigió a la cocina, dejando los platos en el fregadero. De acuerdo, lavas todo durante un mes y te compro ese juego que tanto deseas. Al darse la vuelta, vio a un chico de unos 12 años que lo miraba con los ojos entrecerrados. Eres muy vago, pero acepto, suspiró el chico, se dirigió al fregadero y comenzó la negociación. ¿Eres tan vago, en serio?, dijo la voz aguda de una chica que entraba en la cocina, una joven que parecía tener solo 2 años más que el muchacho. Cállate, de todas formas no lo está haciendo gratis, replicó el joven mientras salía de la cocina, dejando el trabajo a su hermano menor. Al salir de la cocina, eché un vistazo al salón, donde su madre estaba viendo la televisión. Pasó despacio, intentando pasar desapercibido. ¿Ya terminaste? Su madre ni siquiera se dio la vuelta para verlo escabullirse. Sí, claro, ya sabes que soy rápido. Está mintiendo, se lo dejo todo a Leo, dijo su hermana mayor desde la cocina, lo que hizo que su madre se girara para mirarlo, pero no con una sonrisa. ¿De nuevo? Míralo como si estuviera trabajando, su madre solo pudo suspirar ante su comentario. Oye, no tienes por qué suspirar así, no soy un caso perdido. Exclamó indignado el joven. ¿Tienes que trabajar mañana? Por supuesto, lamentablemente sigo siendo explotado. Pues vete a dormir ya. Si no, acabarás como un zombie. De acuerdo. Hasta mañana, si me despierto. En cuanto pronunció la última frase en tono de broma, una zapatilla voló hacia él, esquivándola por poco. No bromees con eso, ¿dónde está la correa? Dijo su madre, girando la cabeza, buscando. Oye. Es solo una broma, no te alteres tanto. Antes de que pudiera encontrarlo, el joven salió corriendo escaleras arriba.
El joven ya estaba profundamente dormido en su cama, temblando ligeramente por haberse acostado sin camisa y haber dejado la ventana abierta. Glug, glug, glug. En el silencio de la habitación, una masa negra y viscosa entró lentamente por la ventana. Se detuvo unos segundos como si buscara algo. Al encontrar su objetivo, la masa comenzó a moverse hacia el joven que dormía profundamente. La sustancia negra y viscosa trepó por el cabecero de la cama hasta cubrirla por completo. Se extendió por el cuerpo del joven hasta llegar a su muñeca, donde comenzó a rodearlo como si fuera un accesorio. Poco a poco, la masa empezó a crecer. Dejó de rodear solo su muñeca y comenzó a rodear todo su brazo, su torso, sus piernas, hasta que el cuerpo entero del joven quedó envuelto por la masa. Entonces, la masa que lo rodeaba comenzó a encogerse, como si estuviera empezando a desintegrar el cuerpo del joven, hasta que tanto él como la masa negra desaparecieron, dejando la cama vacía mientras el viento soplaba a través de la habitación ahora desierta. La transición entre la comodidad y el infierno no estuvo marcada por luces cegadoras, dioses benevolentes ni camiones a toda velocidad. Fue, sencillamente, un abrir y cerrar de ojos. Para aquel joven de 21 años, el mundo era un lugar ordinario y predecible. Recordaba la noche anterior con absoluta claridad. El aroma del guiso casero de su madre, la voz aguda de su hermana mayor quejándose de sus problemas universitarios y las risas intercaladas con los gritos de su hermano menor, que había perdido otra partida en su consola. Esta era su vida. Un ecosistema cálido, ruidoso y seguro. Se había acostado en su cama, arropado con mantas, con la única preocupación de despertarse a tiempo para ir a trabajar. Pero cuando abrió los ojos, el techo blanco de su habitación había desaparecido. En su lugar, un cielo nocturno teñido de un extraño tono anaranjado por la contaminación lumínica lo observaba con indiferencia. Sintió un dolor agudo en la columna. La superficie bajo sus pies no era su colchón, sino la madera dura y húmeda de un banco del parque. El frío de la madrugada se le colaba por el torso desnudo, erizándole la piel. Se incorporó de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. La confusión lo invadió antes que el pánico. Parpadeó varias veces, intentando acostumbrar la vista a la tenue luz. Estaba rodeado de cerezos, farolas con un brillo amarillento y parpadeante, y un silencio sepulcral roto solo por el lejano zumbido del tráfico. Mader. Su voz era ronca, como si no la hubiera usado en horas. No hubo respuesta. Se puso de pie, tambaleándose, y por instinto se revisó los bolsillos. Estaban vacíos. No tenía el teléfono, la cartera ni las llaves. Literalmente, solo llevaba puesto lo que tenía. Unos pantalones de chándal desgastados. Empezó a caminar, sus pasos resonando con fuerza en los senderos de grava del parque. Al llegar a la calle principal, la realidad se le presentó con una crudeza aterradora. Los letreros de las tiendas cerradas, los semáforos, los anuncios en las paradas de autobús, todo estaba escrito en kanji y silabarios que su cerebro apenas podía descifrar tras años de consumir entretenimiento japonés. Él estaba en Japón. El pánico se apoderó de él. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Estaba soñando? Se pellizcó el brazo con tanta fuerza que le quedó una marca roja, pero el dolor era agudo y real. No era un sueño. La brisa helada que le azotaba la cara era innegable. Intentó detener a la primera persona que vio al amanecer. Un oficinista con un maletín que caminaba a paso ligero. Disculpen. Ayúdenme, por favor. Suplicó en su lengua materna, extendiendo las manos. El hombre lo miró fijamente, con los ojos muy abiertos, murmuró algo rápido e incomprensible en japonés, apretó su maletín contra el pecho y cruzó la calle a toda prisa, huyendo del joven extranjero desaliñado. Ese fue el primer rechazo. Sería el primero de cientos. Los 3 primeros días transcurrieron entre la desesperación y la negación. El joven vagaba sin rumbo por calles limpias y ordenadas, buscando una embajada, una comisaría donde pudiera comunicarse, alguien que hablara su idioma. Pero su mente, nublada por el miedo y la falta de sueño, no lograba articular pensamientos coherentes. Cada vez que intentaba acercarse a un policía, un miedo irracional lo paralizaba. No tenía identificación, era un extranjero indocumentado. ¿Qué pasaría si lo arrestaban en un país cuyo sistema legal desconocía por completo? Entonces apareció el hambre. Al principio, solo sentía un leve retumbo en el estómago, una molestia que intentaba ignorar bebiendo agua de las fuentes públicas de los parques. Pero al 4.º día, el hambre se había transformado en una bestia que le desgarraba las entrañas. La debilidad se apoderaba de sus músculos. Caminar un par de cuadras se sentía como escalar una montaña.
Se sentaba en los callejones traseros de los restaurantes, cerrando los ojos mientras el aroma del ramen, la carne a la parrilla y el arroz humeante lo envolvía. Ese olor, una invitación para cualquier transeúnte, era para él una tortura indescriptible. Observaba a los estudiantes reír y compartir bocadillos frente a las tiendas de conveniencia, gastando monedas que, para él, significaban la diferencia entre la vida y la muerte. La humillación llegó la quinta tarde. Con las piernas temblorosas, sucumbió a lo que había jurado no hacer jamás. Se sentó en el suelo cerca de la entrada de una estación de metro, bajó la cabeza y extendió una mano temblorosa hacia la marea de zapatos impolutos que pasaban ante él. Sobrevivió gracias a las migajas de la compasión ajena. Unas monedas arrojadas con lástima o desdén, suficientes para comprar una mísera barra de pan rebajada al final del día. Masticaba cada bocado lentamente, sintiendo como su garganta seca protestaba, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas de impotencia. El joven trabajador, que una vez había debatido su futuro alrededor de una mesa repleta de comida casera, ahora se arrastraba por las calles de una ciudad extranjera, mendigando algo de comer. Las noches eran peores que los días. Cuando se ponía el sol y el frío se apoderaba de la ciudad, se refugiaba en el banco del parque, acurrucado, temblando violentamente. Fue en la oscuridad donde su mente lo atormentó sin piedad. El agotamiento extremo lo sumió en un estado de duermevela plagado de alucinaciones. Cerraba los ojos y juraba oír a su hermana mayor regañándolo para que se pusiera un abrigo. Sentía el peso de su hermano menor saltando sobre su espalda para despertarlo un sábado por la mañana. Y, sobre todo, la voz de su madre. Cálida, reconfortante, llamándolo para cenar. «Mamá, quiero irme a casa. Por favor, sácame de aquí», sollozó en la soledad del parque, con el rostro hundido entre sus rodillas sucias. Pasaron los días, y las noches consistieron únicamente en el desesperado anhelo de volver con su familia. Se negaba a aceptar que los había perdido. Convenció a su mente destrozada de que si aguantaba un día más, si lograba sobrevivir a otra noche gélida, volvería a despertar en su propia cama. Una tarde lluviosa, mientras buscaba refugio bajo el toldo de una vieja librería, sus ojos hundidos y sin vida se posaron en un mapa turístico local pegado con cinta adhesiva en la ventana. Con su limitado conocimiento de los caracteres, intentó localizar en qué parte de la vasta extensión de Japón se moría de hambre. Sus dedos sucios y manchados de tierra recorrieron los kanji de la región hasta llegar al nombre del municipio principal. Logró leer los símbolos lentamente, susurrando la pronunciación en voz baja. Kuo. Leyó el nombre una vez. Lo leyó 2 veces. Descubrió que la pequeña ciudad que lo absorbía se llamaba Kuo, pero nada encajaba en su cabeza. Su mente, abrumada por la fiebre persistente, la falta de proteínas y el agudo dolor de la desnutrición, no tenía espacio para relacionar ese nombre con una serie de anime japonesa que había visto en una vida pasada. Era simplemente aquel maldito pedazo de tierra donde moría lentamente de hambre y abandono. Era la prisión que lo mantenía alejado de su madre y sus hermanos. Era la 10ª noche. El cielo amenazaba con una lluvia torrencial. Estaba bajo su puente, intentando ordenar sus cajas de cartón, cuando sintió una presencia. No era la policía, ni otro indigente. Un hombre de mediana edad, con una chaqueta de trabajo desgastada y olor a tabaco y café, lo observaba desde la distancia. Llevaba días observándolo. Al principio, el hombre no dijo nada. Simplemente dejó una bolsa con un par de bollos de crema y un café caliente sobre un muro cercano y se marchó. Al día siguiente, el hombre regresó. Esta vez, se acercó más. «Tienes la mirada de alguien que no pertenece a las calles», dijo el hombre en su lengua materna, hablando con fluidez, dejando al joven atónito por unos segundos. Hizo una pausa, casi como si supiera que el joven necesitaba tiempo para asimilar sus palabras. Levantó la vista, confundido. El hombre señaló una pequeña tienda a lo lejos, una tienda de barrio llamada Saturn. «Necesito a alguien que no tenga miedo de limpiar el piso a las 4 de la mañana y organizar el almacén. No puedo pagar mucho, pero tengo una habitación trasera con un futón y algo de comida que está a punto de caducar, pero que todavía está buena». El joven se quedó sin palabras. La oferta fue tan repentina, tan humana, que sintió que las piernas le flaqueaban. No sabía que estaba en un mundo de demonios, ángeles y dioses. No sabía que aquel pequeño pueblo se convertiría en el epicentro de un futuro apocalipsis. En ese instante, solo vio una mano extendida. Se puso de pie, inclinándose tan profundamente que su frente casi tocó el suelo húmedo. «Acepto», respondió con una sonrisa que, a pesar de la mugre y el cansancio, brillaba con una determinación aterradora. «Trabajaré más duro que nadie. Lo juro».
En su mente, una nueva idea comenzó a tomar forma. Si no podía volver a casa ahora, construiría una vida aquí. Triunfaría. Llegaría a ser tan importante, tan poderoso o tan rico que, cuando finalmente encontrara el camino de regreso, su familia no vería a una víctima, sino a un hombre que había conquistado el mundo que había intentado destruirlo. Esa noche, por primera vez en 10 días, no durmió bajo el puente. Durmió en un delgado futón en la parte trasera del minimercado Saturn, rodeado del aroma a café y detergente para la ropa. Capítulo 2. El zumbido constante de los viejos refrigeradores de la tienda de conveniencia Saturn se había convertido en su nueva nana. Habían pasado casi 6 meses desde aquella fatídica noche bajo la lluvia en la que un completo desconocido le ofreció ayuda. Para el joven extranjero, esos meses habían sido una metamorfosis brutal pero silenciosa. Ya no era el mendigo esquelético que temblaba en los parques de Kuo. Sus mejillas habían recuperado el color, sus músculos se habían tonificado gracias al esfuerzo físico de descargar cajas de bebidas en la madrugada, y su estómago ya no rugía pidiendo clemencia. Sobrevivía a base de cajas bento y onigiri a punto de caducar, manjares que para él sabían a victoria. Su rutina era un mecanismo de relojería perfecto, diseñado con un único propósito: mantener su mente ocupada para que no pensara. Se despertaba a las 3 de la mañana en su pequeño futón en la trastienda, rodeado del olor a cartón húmedo y detergente barato. Limpiaba los pasillos hasta que el linóleo brillaba, organizaba los estantes con una precisión casi obsesiva y atendía la caja registradora con una cortesía mecánica. Sin embargo, tras esa fachada de empleado diligente, su mente había construido gigantescas barreras psicológicas. Había desarrollado una fobia irracional y deliberada a los calendarios. Cuando recibía los periódicos de la mañana para colocarlos en el mostrador, apartaba la mirada de la esquina superior derecha, donde estaba impresa la fecha. Cuando encendía el pequeño televisor sobre la encimera, cambiaba de canal si estaban dando las noticias de la mañana. Su lógica, nacida del trauma y la ansiedad, era simple. Si confirmaba cuánto tiempo había transcurrido desde que desapareció de su habitación, si veía los días, los meses o el año impresos en el papel, la frágil burbuja de esperanza de que todo hubiera sido un malentendido estallaría. El miedo a sufrir un ataque de pánico y derrumbarse era tan grande que su cerebro simplemente decidió ignorar el tiempo. Vivía en un hoy eterno y perpetuo. El año no importaba. Lo único que importaba era sobrevivir hasta el final de su turno. Esa misma ceguera selectiva se extendía al mundo que lo rodeaba. La ciudad de Kuo era el epicentro de actividades que helarían la sangre de cualquiera con un mínimo de sensibilidad espiritual, pero para él, todo tenía una explicación mundana. Si veía a un hombre con una gabardina negra murmurando en un callejón o a una chica con alas de cuervo saltando por los tejados de noche, su mente agotada simplemente los catalogaba como cosplayers excéntricos o jóvenes practicando parkour. Si un cliente entraba en la tienda a las 2 de la mañana con los ojos inyectados en sangre y un brillo rojizo antinatural, el joven asumía que el pobre diablo estaba bajo los efectos de alguna droga o sufría una resaca monumental. Al fin y al cabo, era Japón. En su mente, las excentricidades eran parte de la cultura. Ignoraba por completo que estaba esquivando balas invisibles, sobreviviendo en un tablero de ajedrez donde ángeles caídos, demonios y sacerdotes herejes se cruzaban a diario. Era solo un civil más, perfectamente camuflado en su propia ignorancia. Entonces llegó el día que cambió el rumbo de su incipiente imperio de supervivencia. Era martes por la noche, una llovizna persistente que empañaba los escaparates. El joven fregaba cerca de la entrada cuando sonó el timbre. Era el jefe. El hombre de mediana edad que lo había rescatado de la calle solía pasarse un par de veces por semana para revisar la caja y fumar un cigarrillo en silencio, pero esa noche algo era radicalmente diferente. El jefe parecía haber envejecido 20 años en un instante. Su piel, normalmente cetrina, tenía un tono enfermizo y grisáceo. Sus ojos estaban hundidos en cuencas oscuras e inyectadas en sangre, moviéndose de un lado a otro con una paranoia febril, como si esperara que las sombras en los estantes cobraran vida y lo arrastraran al infierno. Llevaba una maleta vieja y abollada en una mano. «Joven», gritó el hombre con voz ronca y quebradiza. «Deja eso. Ven aquí». El joven dejó la fregona y se secó las manos con el delantal. Se acercó al mostrador con una sonrisa vacilante. «Buenas noches, jefe. ¿Sucede algo?» «El inventario está completo y griega». «Me voy», interrumpió el hombre, colocando un grueso sobre de papel manila sobre la caja registradora. «Me voy de Japón. Esta noche. No voy a volver». El joven parpadeó, asimilando lentamente la información. «¿Te vas?
¿A dónde? ¿Qué pasará con la tienda? Las manos temblorosas del hombre empujaron el sobre hacia él. Aquí está todo. Los papeles de transferencia, las escrituras, todo a tu nombre, o mejor dicho, al nombre que pusiste en los registros. El Saturn es tuyo ahora. No me debes nada. Considéralo. El hombre tragó saliva, mirando nerviosamente la ventana empañada por la lluvia. Considéralo como pago por mantener este lugar a flote. El corazón del joven dio un vuelco. El minimercado era suyo. Una oleada de euforía, tan intensa que lo mareó, lo invadió. Este era su primer gran triunfo. Ya no era un empleado, era el dueño. Estaba tan cegado por la repentina y abrumadora felicidad, tan concentrado en las posibilidades económicas de no tener que rendir cuentas a nadie, que no notó el hedor a muerte que emanaba del hombre que tenía delante. No se dio cuenta de que el jefe no le estaba haciendo un regalo, sino echando un ancla. Estaba huyendo por su vida. Yo, no sé qué decir, balbuceó el joven, aferrándose al sobre como si fuera el santo grial. Gracias. Juro que haré prosperar este lugar. Que tenga un buen viaje. El hombre asintió, aunque no había rastro de alegría en su rostro. Parecía un condenado a muerte en la horca. Antes de marcharse, metió la mano temblorosa en el bolsillo de su chaqueta y sacó algo. Era un colgante rudimentario. Un cordón de cuero negro desgastado del que colgaba un cristal oscuro, opaco y facetado, del tamaño de una nuez. Parecía un trozo de carbón cristalizado o un pedazo de obsidiana en bruto. Toma esto, susurró el hombre, colgándoselo bruscamente alrededor del cuello del joven. Al instante, el chico reprimió un escalofrío. El cristal estaba helado, como si hubiera estado en un congelador, y al tocarlo sintió un extraño vacío en el pecho, una presión fría que se posó sobre su esternón. ¿Qué es esto? Preguntó, desconcertado. Nunca te lo quites, ordenó el hombre, y por primera vez, un destello de advertencia genuina brilló en sus ojos inexpresivos. Escóndete, esconde el olor. La ciudad apesta, chico. Nunca te lo quites, o te encontrarán. El joven frunció el ceño. ¿Ocultar el olor? Rápidamente supuso que el pobre anciano divagaba por el estrés del viaje, o tal vez se refería al hedor a basura de los callejones donde solían reunirse los pandilleros y causar problemas. Una manía de hombre supersticioso. Siempre lo usaré, jefe. Que tenga un buen viaje. El hombre no dijo nada más. Se dio la vuelta, abrió la puerta de cristal y desapareció entre la cortina de lluvia y oscuridad que envolvía las calles de Kuo. El joven se quedó solo en la tienda, con la escritura en la mano y un trozo de cristal helado presionado contra el pecho. Sonreía de oreja a oreja. Nunca volvió a ver al jefe. Nunca supo que, a menos de 5 cuadras, en un callejón sin salida, lo que quedaba del antiguo dueño del Saturno fue reducido a cenizas por una lanza de luz arrojada por un sacerdote enloquecido, en una purga silenciosa de aquellos que sabían demasiado. El joven era el dueño de la tienda. Su predecesor no era más que una víctima colateral de las facciones. A partir de esa noche, la vida del joven adquirió un nuevo sentido. Trabajó el doble. Maximizó las ganancias, negoció con los proveedores usando el japonés rudimentario pero práctico que había aprendido y comenzó a ahorrar. Cada factura que guardaba en la vieja caja fuerte del cuarto trasero era un paso más en el camino de regreso a su vida normal. Y así nació su ritual mensual. El último viernes de cada mes, cuando las luces de la ciudad comenzaban a brillar, el joven se sentaba en el mostrador de la tienda con un diccionario de traducción, un sobre internacional y un fajo de yenes. Escribía la dirección del remitente de forma ilegible, pero su caligrafía se volvía impecable, casi sagrada, cuando escribía la dirección del destinatario. Anotaba el nombre de su calle, el número de su casa, el código postal de su país y el nombre de su madre. Tomó todo el dinero que no necesitaba para comida ni para mantener la tienda, lo metió en el sobre y caminó las 3 cuadras hasta la oficina de correos principal de Kuo. Compró los sellos internacionales más caros y echó el sobre en el buzón metálico. Cada vez que oía el suave golpe del papel contra el fondo del buzón, sentía que una parte de su alma regresaba a su cálido hogar. Estoy bien, mamá, pensó mientras volvía al minimercado, con las manos en los bolsillos y el viento alborotándole el pelo. Ahora tengo mi propio negocio. Te envío dinero. Ya no soy una carga. Solo un poquito más, aguanta un poco más y encontraré la manera de volver contigo. Era una hermosa rutina, construida sobre la base de su amor filial y su inquebrantable determinación. Le hacía sonreír incluso en las mañanas más frías. Pero era una rutina envuelta en la más profunda y macabra de las tragedias. No se fijó en las fechas. No vio el sello del año que el empleado de correos, distraído, le había pegado a sus cartas.
Ignoró las miradas rojizas que a veces creía ver desde los callejones más oscuros, protegido por el frío silencioso del cristal negro que descansaba sobre su pecho, haciéndolo completamente invisible para las entidades que gobernaban la noche de Kuo. Simplemente envió su dinero, ajeno a la cruel realidad de su existencia. Ignorando que aquellos sobres de papel manila, cargados con su sudor, sus esperanzas y sus promesas, iban a parar a un año que aún no existía en ese mundo. Viajaron a un país, una casa y una familia que, 10 años en el pasado, en una dimensión diferente, simplemente no estaban allí para recibirlo. Sus cartas se acumulaban en las oficinas de objetos perdidos, extraviadas en el vacío de un tiempo irreal, mientras él, en la soledad de su trastero, se dormía soñando con el rostro de una madre a la que quizás nunca volvería a ver. La temporada de lluvias en Japón fue implacable. Durante semanas, el cielo sobre Kuo se transformó en un lienzo gris perpetuo, sumiendo a la ciudad en un manto de agua y melancolía. Para el joven gerente de la tienda de conveniencia Saturn, la lluvia significó menos clientes nocturnos y más tiempo a solas con el zumbido de los refrigeradores. Fue en una de esas noches de lluvia torrencial cuando el destino decidió arrojarle otra pieza de un rompecabezas que aún no sabía que estaba armando. Eran las 3 menos cuarto de la mañana. El joven salió por la puerta trasera para tirar unas bolsas de basura al callejón. El agua le empapó el pelo y la ropa casi al instante. Maldiciendo en su lengua materna por el frío, arrojó las bolsas al contenedor. Al darse la vuelta para regresar al calor de la tienda, oyó un sonido débil. No era el chapoteo del agua ni el maullido de un gato callejero. Era un sollozo. Entrecerró los ojos, intentando penetrar la oscuridad del callejón, apenas iluminado por el parpadeante letrero de neón de la tienda de conveniencia. Agachada tras un montón de cajas de cartón empapadas, había una figura diminuta. El joven se acercó con cautela. Al apartar una de las cajas, sintió un vuelco en el corazón al recordar sus propios días en la calle. Era una niña. No tendría más de 8 o 9 años. Vestía ropa tradicional, similar a la de una sacerdotisa de santuario, pero estaba desgarrada, cubierta de barro y, si la tenue luz no le engañaba, manchada de sangre seca. Su largo cabello liso y oscuro se le pegaba al rostro pálido. Temblaba tan violentamente que le castañeteaban los dientes. «Oye», murmuró en su japonés rudimentario, agachándose hasta su altura. «Daijoubu, ¿estás bien?» La niña alzó la vista. Sus ojos, de un violeta intenso e inusual, estaban inyectados en sangre por el terror. Se encogió, preparándose para un golpe, un ataque o algo peor. «No, no temas», intentó decir el joven, luchando por encontrar las palabras. Extendió las manos vacías para demostrar que no representaba una amenaza. «Yo, amigo. Lluvia torrencial. Ven». La niña vaciló. Su instinto le gritaba que corriera, pero el cansancio la abrumaba. El joven no insistió. Se quitó la chaqueta seca de empleado, se la echó sobre los hombros y señaló la puerta trasera del Saturn. Aturdida por el frío glacial, se levantó torpemente y lo siguió adentro. Una vez en la trastienda, el joven encendió un pequeño calefactor eléctrico y le ofreció una toalla limpia y una taza de chocolate caliente instantáneo. Se sentó en una caja de refrescos, a una distancia prudencial, observándola secarse el pelo. A la luz de la habitación, notó que sus rasgos le resultaban vagamente familiares, como el eco de un recuerdo de una vida pasada, pero su mente, centrada en la supervivencia y reacia a la fantasía, bloqueó cualquier conexión con el mundo del anime. «Namae-wa? ¿Cómo te llamas?», preguntó con suavidad. La niña apretaba la taza de chocolate caliente, mirando fijamente el líquido oscuro. Pasaron varios segundos de profundo silencio, interrumpido solo por el repiqueteo de la lluvia sobre el tejado. «Akeno», susurró, con la voz apenas audible. «Akeno», repitió, asintiendo. «Bonito nombre. Soy, gerente». Esa noche no pudo sacarle ni una palabra más. Cuando le preguntó dónde estaban sus padres, chichi. Jaja. Akeno se puso tan tensa que casi se le resbaló la taza de las manos, y unas lágrimas silenciosas comenzaron a rodar por sus mejillas. El joven, recordando cómo su propio hermano pequeño se había raspado las rodillas, supo que no debía insistir. Le dio su futón, una de sus camisetas extra grandes para que durmiera, y se acomodó en una silla a plegarle con los brazos cruzados. Lo que iba a ser un refugio de una sola noche se convirtió en una extraña rutina que duró semanas. El joven no podía simplemente echarla, y su miedo a la policía, seguía siendo un inmigrante indocumentado que se había hecho cargo del negocio de un hombre desaparecido, le impedía llamar a las autoridades. Así que Akeno se quedó.
Los días siguientes fueron un curso intensivo de comunicación fragmentada y convivencia. Por las mañanas, antes de abrir la tienda, desayunaban juntos en la trastienda. Como el joven no sabía cocinar platos japoneses complejos y vivían de las sobras de la tienda, le preparaba cosas sencillas: tostadas, onigiri recalentado o salchichas envasadas. Akeno comía con una delicadeza y modales que delataban una educación estricta, siempre juntando las manos y susurrando itadakimasu. El mayor obstáculo era el idioma. El japonés del joven era funcional para cobrar, pero pésimo para mantener una conversación emotiva. Una tarde de martes, mientras la tienda estaba vacía, el joven intentaba hacer inventario. Ringo, jugo de Ringo, 3 cajas, murmuró, anotando cosas en su cuaderno. Akeno, que lo seguía como una sombra silenciosa por los pasillos, tiró suavemente del dobladillo de su delantal. Señaló otra caja. Orenji, lo corrigió ella en voz muy baja. El joven parpadeó, miró la caja y rió, frotándose la nuca. Orenji. Sí. 0 en japonés para mí. Gracias, pequeña Akeno. Pronto, Akeno comenzó a ayudarlo. Aunque él le decía que no tenía que trabajar, niñita, no trabaja, ella parecía necesitar sentirse útil, tal vez para justificar su presencia. Con una escoba medio metro más alta que ella, barría los pasillos con absoluta concentración. El joven la observaba desde la caja, sintiendo una extraña calidez en el pecho. En aquel mundo solitario y ajeno, tener a alguien a quien cuidar le devolvía un fragmento de la humanidad que había perdido en las calles. Le compraba crayones y cuadernos baratos en la sección de papelería para que ella pudiera dibujar mientras él trabajaba. Le compraba dulces a punto de caducar. Su favorito era un caramelo de fresa envuelto en celofán rosa. Cada vez que le daba uno, los ojos apagados de la niña se iluminaban brevemente y le dedicaba una sonrisa tímida que hacía que todo el cansancio del chico valiera la pena. Sin embargo, las noches revelaron las cicatrices invisibles de Akeno. Había ocasiones en que, durante las tormentas, el trueno le tumbaba sobre cuello, y Akeno se despertaba gritando, tapándose los oídos y acurrucándose en un rincón de la trastienda, murmurando cosas incomprensibles sobre plumas negras y sangre. El joven no entendía las palabras exactas, pero comprendía el pánico. En esas noches, se sentaba a su lado en el frío suelo, sin tocarla para no asustarla, y simplemente le hablaba en su lengua materna. Le contaba historias de su familia, de su hermano perezoso, de la cocina de su madre. Akeno no entendía ni una palabra de español, pero el tono profundo, tranquilo y melódico del joven actuaba como un sedante. Poco a poco, su respiración se fue regularizando hasta que se quedó dormida, apoyada en su brazo. Él se convirtió en su escudo contra las pesadillas. Fueron casi 2 meses de una vida doméstica extraña pero tranquila. 2 marginados que se escondían del mundo en una sórdida tienda de conveniencia. Pero la paz en el universo de DXD nunca dura. Ocurrió un jueves por la noche. El timbre de la puerta principal sonó con fuerza. El joven levantó la vista del mostrador. Entraron 3 hombres. No parecían yakuzas ni clientes habituales. Vestían impecables trajes negros, pero había algo inquietante en ellos. Una opresión flotaba en el aire. Eran hombres del clan Imejima, implacables rastreadores que buscaban a la abominación mestiza que se había fugado. El joven sintió un escalofrío, pero el cristal negro que llevaba bajo la camisa absorbió cualquier aura mágica que los hombres pudieran haber detectado. Para ellos, la tienda y su encargado eran un vacío sobrenatural absoluto. Tú, dijo el líder, acercándose al mostrador con una mirada de puro desdén. Sacó una vieja fotografía del bolsillo interior de su chaqueta y la estrelló contra el cristal de la caja registradora. ¿Has visto a este mocoso? El joven bajó la mirada. Era Akeno. Se le aceleró el corazón y su instinto de supervivencia se activó. Sabía que Akeno estaba en la trastienda, probablemente escuchando todo. ¿Qué? Preguntó el niño, frunciendo el ceño y fingiendo ignorancia. No te hagas el tonto, siseó el hombre, perdiendo la paciencia. Un niño. Pelo negro. Monstruo. Pasaste por aquí. Agla, basura humana. El japonés rápido y agresivo del hombre abrumó por completo la comprensión del joven. Solo entendió chica y agla. Se dio cuenta de que si intentaba negociar o mostraba alguna debilidad, registrarían el lugar. Tenía que sacarlos de allí. Tenía que parecer indigno de ser investigado. Alguien peligroso e impredecible. Al joven se le ocurrió una idea. Si no podía hablar su idioma, los abrumaría con el suyo. De repente, el joven golpeó el mostrador con ambos puños, haciendo que la caja registradora se moviera.
Sus ojos, antes serenos, se llenaron de una furia salvaje e incontrolable, la misma furia de un animal acorralado que ha aprendido a sobrevivir en las calles. ¿Qué carajos me estás diciendo, imbécil? El joven rugió a todo pulmón en un español perfecto y agresivo, inclinándose sobre el mostrador, prácticamente escupiéndole las palabras en la cara al líder. No entiendo ni una maldita palabra de su idioma de mierda. Estoy harto de que entren a mi tienda a molestar. Los tres hombres retrocedieron instintivamente, sorprendidos por el repentino arrebato. Lárguense de aquí. Fuera. Largo. Váyanse a la mierda antes de que les rompa la cabeza con un bate. Gritó, agitando los brazos, sus ojos desorbitados reflejando una auténtica locura, alimentada por meses de soledad y miedo estresantes. Llamaré a la policía, a la yakuza. A quien sea, pero lárguense. Cogió una botella de cristal de una estantería cercana y la estrelló contra el suelo delante de ellos, haciendo que los fragmentos salieran disparados por todas partes. Los hombres de traje intercambiaron miradas de desconcierto y disgusto. Estaban entrenados para luchar contra demonios y ángeles caídos, no para lidiar con una extranjera indigente y mentalmente inestable en una tienda de conveniencia. Además, sus sentidos mágicos no detectaron la presencia de la chica en ningún lado, la estricta supresión del aura de Aquino, combinada con la nada que emanaba del joven, creó un punto ciego perfecto. Es solo un maldito extranjero loco, murmuró uno de los hombres, escupiendo al suelo. Vámonos. Esa abominación no se rebajaría a esconderse en un tugurio como este. El líder asintió con disgusto, guardó la foto y los tres salieron de la tienda, desapareciendo en la noche. No vuelvan, hijos de puta. Gritó el joven por última vez hacia la puerta, jadeando, con los puños apretados hasta que se le pusieron los nudillos blancos. Había funcionado. Había logrado ahuyentar a esos hombres. Le temblaban las rodillas por la descarga de adrenalina y tuvo que apoyarse en el mostrador para no caerse. ¿A qué no? Susurró, con la garganta seca. Corrió hacia la puerta de la trastienda y la abrió de golpe. ¿A qué no? Se han ido. Estás a salvo. Las palabras se le quedaron atascadas en la boca. La pequeña habitación estaba vacía. La estufa eléctrica estaba apagada. Los lápices de colores estaban ordenados en su caja sobre la mesita improvisada. El futón, que él mismo le había prestado, estaba cuidadosamente doblado en un rincón. ¿A qué no? Llamó con la voz quebrada. Buscó detrás de las cajas, debajo de los estantes metálicos, incluso abrió la puerta del pequeño baño. Nada. Había desaparecido como un fantasma. Lentamente, con el peso del mundo sobre sus hombros, se acercó a la mesa. Sobre ella había un dibujo tosco hecho con crayones de colores. Era la figura de un niño alto que sostenía la mano de una niña más pequeña, y encima de ellos, escrito con una letra hiragana temblorosa e infantil, decía, gracias. Junto al papel perfectamente alisado estaba el envoltorio vacío de su caramelo de fresa favorito. Lo había oído todo. Había presentido el peligro y la oscuridad que esos hombres traían consigo al solitario gerente que la había cuidado. Sabía que si se quedaba, esos hombres regresarían y lo matarían por su culpa. Así que hizo lo único que podía hacer para proteger a la única persona en el mundo que alguna vez le había mostrado bondad. Huyó en medio de la tormenta, desapareciendo de su vida. El joven apretó el dibujo con manos temblorosas. Cayó de rodillas sobre el suelo de linóleo de la trastienda. La soledad, que se había aliviado durante esos 2 meses, regresó con más fuerza que nunca, 1000 veces más pesada y asfixiante. Ella apretó el papel contra su pecho, dejando que las lágrimas que había contenido durante meses finalmente fluyeran. El mundo le había arrebatado a su familia, y ahora, ese mundo podrido le había arrebatado la pequeña luz que había encontrado. En el silencio de la tienda vacía, el dolor en sus ojos se transformó lentamente. La tristeza fue reemplazada por una brasa fría, un resentimiento profundo y calculador.